al Señor, ¿verdad? Porque sabemos que Él es digno sobre todas las cosas. Y queremos cantar entregando nuestro corazón en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y decir espíritu es entregar nuestro corazón completo en adoración a Dios. Así que por agradecimiento a todas las cosas que el Señor ha hecho y continúa haciendo en nuestra vida, nosotros vamos a separar este espacio y yo le invito a que se ponga de pie. Entreguemos nuestro corazón, separemos lo que en esta mañana pueda estar impidiendo que conectemos con Él y aprovechemos este espacio para poder enfrentarlo con nuestro corazón. Así que hagamos a Dios.
nuestra obra, mi Señor, y que a través de esta ofrenda, Señor, podamos alcanzar a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Así que luego de esta experiencia hermosa donde hemos estado adorando al Señor a través de estas alabanzas y estas alabanzas, ¿verdad?, tan hermosas que nos llevan a la presencia del Señor y que es la ofrenda nuestra, ¿verdad?, de agradecimiento al Señor. Esos cánticos que nosotros tenemos definitivamente nos ayuda a nosotros a poder trabajar esta experiencia tan bonita, ¿verdad?, que nos presentan nuestros cánticos que traemos como ofrenda grata al Señor. En esta mañana yo les voy a invitar a que vayan al Evangelio de Juan. Voy a estar trabajando en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, Juan capítulo 5. Voy a estar leyendo los primeros versos, hasta el verso 9 voy a estar leyendo, pero estaremos utilizando algunos versos adicionales. Voy a estar leyendo en este momento de la Nueva Traducción Viviente. Gracias, Miguel. Nueva Traducción Viviente va a estar leyendo, pero usted puede utilizar la versión que usted tenga. Así que le invito a que, si tiene el capítulo 5 de Juan, diga amén. Amén, gloria a Dios. Leo entonces de la siguiente manera. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte en pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de reposo. Padre, damos gracias por esta poderosa palabra que hemos estado trabajando en esta serie de mensajes del Evangelio de Juan. Te pedimos que de la misma manera que ministró mi corazón, ministre el corazón de todos aquellos mis hermanos que están en esta mañana compartiendo aquí presencialmente, y también aquellos que están en sus hogares recibiendo esta palabra poderosa de parte tuya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Es bien importante cuando miramos la Escritura, ¿verdad? Yo he estado predicando sobre una serie de mensajes con respecto al Evangelio de Juan, y les he comentado, ¿verdad?, que siempre cuando nosotros tomamos una porción de la Escritura, siempre miremos qué pasó antes de esa Escritura para poder entonces comprender el contexto de lo que se nos está enseñando en la porción de la Escritura. Es bien importante que entendamos que en el capítulo 4 Jesús comienza su recorrido a Jerusalén, porque precisamente el capítulo 5 dice que iba a Jerusalén para una fiesta. Sin embargo, en el camino él decide pasar por Samaria, algo que los judíos no hacían, pero allí ustedes saben que él tiene este encuentro con esta mujer samaritana, y todo lo que ocurrió dentro de la experiencia que Jesús tuvo allí en ese lugar. Obviamente esta experiencia no solamente convirtió a esta mujer, sino que también el pueblo, ¿verdad?, recibió de parte de esta mujer la bendición. Una vez Jesús sale de allí, que está unos días en Samaria,
regresa, pasa por Judea y entonces entra a la aldea de Caná. La aldea de Caná fue la aldea donde Jesús hizo la primera señal mostrando su divinidad. Obviamente eso es lo que nos comparte Juan. Ahora bien, quiero aclarar algo bien importante aquí porque, ¿verdad? Toda la vida de la iglesia nos enseña una cosa y yo quiero que nosotros aprendamos la palabra como es. El milagro de la conversión del agua en vino no fue el primer milagro que Jesús hizo. Fue la primera señal donde Jesús mostró su divinidad. O sea, antes de este milagro, el milagro de la conversión del agua en vino, que, ¿verdad?, muchas veces dicen que fue el primer milagro de Jesús, ese no fue el primer milagro de Jesús. De hecho, el primer milagro de Jesús se logra en Capernaum. Y cuando vemos, eso usted lo busca en Mateo capítulo 1 o en Mateo capítulo 4, que dice cuando Jesús comienza su ministerio, está en Capernaum y allí en Capernaum es que hace el milagro. De hecho, Marcos menciona que hizo muchos milagros y Mateo menciona que uno de los primeros milagros que hizo fue sanar a la suegra de Pedro. Entonces, vemos claramente en el capítulo 4, cuando Mateo 4, que Jesús comienza su ministerio en Capernaum, allí hace los primeros milagros y entonces va más adelante a Caná, y entonces en Caná él hace la primera señal mostrando su divinidad. Entonces, cuando sale de Samaria, entra nuevamente a Caná, donde había hecho esta primera señal, y ahora allí en Caná llega un hombre de la nobleza, un hombre noble, y allí le pide a Jesús que sane a su hijo. Esta es la segunda señal de la divinidad de Jesús. Esa la predicamos hace unos domingos atrás, donde vemos que Jesús le dijo a este hombre le dice: vete, que tu hijo ya está sano. Entonces, es interesante porque aquí vemos algo bien impactante, ¿verdad? La palabra de sanidad ocurre en Caná, pero el niño o el joven, el hijo de este noble, está en Capernaum. Por tanto, cuando él regresa a Capernaum, allí le dicen a este hombre: sí, mira, tu hijo sanó. Y él recuerda que ¿a qué hora sanó? A la 7ª hora, que vendría siendo la 1 de la tarde. Y entonces él le dice: a esa hora fue que Jesús me dio esta palabra. Entonces esa fue la segunda señal de la divinidad de Jesús. Ahora sale de allí de Caná y entonces va a Jerusalén, donde comienza esta experiencia de esta tercera señal. Estamos hablando de 7 señales que Jesús utilizó, ¿verdad?, para mostrar su divinidad. Estas 7 señales que Juan recoge en su evangelio fueron escritas para establecer la identidad de Jesús y en su aspecto divino, además para que pudiéramos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y todo aquel que cree en Él obtenga la vida eterna. Ya he predicado en los pasados 2 meses y medio de 6 de las 7 señales, y hoy estaré completando este ciclo de las 7 señales. Es importante que entiendan que este es un evangelio teológico, o sea, este es un evangelio que tiene el propósito de revelar un asunto divino, más allá de brindar unos hechos para que conozcamos históricamente lo que hizo Jesús. Sabemos que Jesús hizo muchos milagros, pero más allá de mostrar los milagros que Jesús hizo, la intención de Juan de escribir este tratado, este evangelio, era para mostrar un asunto divino. Lo que estaba en juego aquí era que Jesús era Dios. Entonces, como esa es la intención de Juan en su intención lo hace trayendo 7 señales. Claro está, hay 7 declaraciones de Jesús mismo que hace durante esta narración
donde dice que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es el pan de vida, que Jesús es el pastor de la oveja, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esas 7 declaraciones que están contenidas en este tratado son declaraciones de Jesús estableciendo su divinidad. Pero Juan trae 7 señales, de las cuales estas 7 señales son señales milagrosas donde podemos ver claramente que Jesús es un ser divino. Esa es la intención de Juan. Porque en el siglo I, cuando se escribe esta carta o este evangelio, una de las cosas que estaba ocurriendo era que se había levantado una filosofía con respecto a la persona de Jesús. Y Juan, como testigo presencial de la experiencia con Jesús, él establece claramente que Jesús era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios implicaba que era igual a Dios. Y eso lo vemos claramente en este evangelio, cuando la vez pasada en el capítulo 8 yo les mencionaba que uno de los asuntos por los cuales los fariseos querían apedrear a Jesús era porque él decía que era Hijo de Dios. Y para los fariseos escuchar eso era que se estaba haciendo igual a Dios. De hecho, una declaración que encontramos en Juan capítulo 10 es precisamente que dice que Jesús y el Padre uno son. Entonces vemos a través de toda esta experiencia del Evangelio donde claramente se resalta la divinidad de Jesús. Dicho eso, esta fue la tercera de las 7 señales. En Juan capítulo 5 nos dice que Jesús regresa a Jerusalén porque se celebraba una de las fiestas de los judíos. Y al pasar Jesús por el estanque de Betesda, ve que se reunía un grupo de personas enfermos debido a la creencia, una creencia que tenía la gente con respecto a este estanque. Por lo tanto, esa creencia hacía que llegaran hasta ese lugar personas enfermas buscando su sanidad. No obstante, aunque allí habían enfermos, Juan nos dice que Jesús se acerca a este hombre que estaba allí y que era paralítico hace 38 años. Eso nos debe interesar analizarlo porque en esa narración tiene que haber un mensaje. Entonces, Jesús lo ve en el suelo y le pregunta si quiere ser sano. Y su respuesta no contesta la pregunta de Jesús, sino que su respuesta se enfoca en la razón por la cual sigue inválido. Es interesante, ¿verdad? Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Él no le contesta a Jesús, si quiero ser sano. Él le contesta a Jesús, ¿por qué sigue enfermo? Este dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, hace una pregunta y él contesta. Por lo tanto, Jesús no atiende su respuesta y dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice la Escritura, este hombre queda sano. Y Juan añade un detalle interesante cuando dice que ese era día de reposo, el día sábado, ¿verdad? Este milagro tiene que ver con la compasión de Dios, con la gracia de Dios, con la autoridad que tiene el Hijo de Dios por encima del paradigma de la religión. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo, como si para Dios algo fuese imposible. La realidad es que para Dios no hay nada imposible, porque la palabra imposible no pertenece al vocabulario de Dios, y a los oídos de Dios esta palabra es un insulto. Por consiguiente, para nosotros, los hijos de Dios, al no entender esta verdad, pudiera ser una de las razones por las cuales no estamos experimentando los milagros que pudiéramos ver en este tiempo. Si nosotros pudiéramos poder comprender la verdad, esta verdad tan poderosa que nos es revelada, ciertamente nosotros tuviéramos entonces menos limitados
a poder ver los milagros que Dios quiere hacer en medio nuestro. Nuestra realidad se está quedando definida en nuestras limitaciones humanas y no por la revelación divina que ya tenemos en esta palabra. La realidad es que yo no sé si nosotros estamos listos para una segunda opinión del gran médico. A lo mejor nos han dicho, nunca más vas a ver, nunca más vas a caminar, esta condición no tiene cura o tendrás que vivir con esta hasta la muerte. Tal vez todas esas sean alternativas que nos han dicho en algún momento. De hecho, este hombre llevaba 38 años paralítico. Las escrituras no dan, negativamente, no dan detalles de cómo llegó a esta condición, pero yo sospecho que un pecado lo lleva a esta condición, por lo que más adelante Jesús le dijo, verso 14. En el verso 14 Jesús le dice, como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. 38 años de parálisis tenía este hombre. Entonces, cuando analizamos, vemos en esta señal que cuando llega Jesús, le hace una simple pregunta: ¿quieres ser sano? Y luego una orden cuando le dice: levántate, recoge tu camilla y anda. Cuando Juan presenta la segunda señal, que fue la que mencioné ahorita, establece la característica del poder divino de la palabra cuando le dijo al hombre de la nobleza: ve, tu hijo vive. Por consiguiente, a la distancia, él estaba en Caná, el hijo estaba en Capernaum, y desde Caná le dice: ve, tu hijo vive. El poder de la palabra solamente fue suficiente para que acá en Capernaum, un montón de días después, su hijo sanara. Y esto es bien poderoso porque la séptima señal, que es la resurrección de Lázaro, entonces clarifica mucho más esa resurrección. Había una intención mucho más allá de que esa palabra de poder. Fíjense que Marta y María, ¿qué le dijeron le mandaron un mensajero a Jesús? Y cuando el mensajero dice: regresa a Betania porque tu amigo está muriendo. Y Jesús se quedó. Lo mismo que Jesús hizo con este hombre noble, que le pudo haber hecho con el mensajero. Dile: ve que Lázaro vive. Él pudo haber hecho lo mismo. Sin embargo, él no lo hizo en esta ocasión. Él no envió esa palabra de poder, porque había una intención diferente. En esta ocasión, en la séptima señal, que ya predicamos de ella, una de las cosas que Jesús tenía era que Jesús estaba mostrando una de sus virtudes. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por consiguiente, una de las cosas que precisamente hace es no decir nada para pasar el proceso de la muerte de Lázaro, para que entonces Lázaro pudiera vivir. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. ¿Qué ustedes piensan de eso, hermano? ¿Dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, vemos que no importa cuán terrible sea el diagnóstico o cuánto tiempo se haya sufrido una discapacidad, nunca es tarde para que el poder divino de la palabra nos restaure. Si estás respirando en esta mañana, significa que Dios no ha terminado contigo. Si quieres una segunda oportunidad, busca una segunda opinión con Dios. Los descubrimientos arqueológicos dan testimonio que este estanque existió y hasta allí llegaban muchos con la fe de que en algún momento un ángel descendiera y moviera las aguas para que una persona fuera sanada. Y es por eso que allí estaba este hombre con la fe de que en algún momento él fuera ese afortunado. Sin embargo, esa superstición mental no había podido hacer nada con este hombre, porque seguía paralítico. En realidad, el mayor impedimento de este hombre era mental, basado en una falsa creencia. Esa era su mayor discapacidad. Muchas veces seguimos intentando con lo que no funciona.
y obviamente no vemos los resultados que queremos porque seguimos haciendo lo mismo. Si queremos que Dios haga algo nuevo, no podemos seguir haciendo lo viejo. Si queremos experimentar lo milagroso, tenemos que desaprender lo viejo. En el momento que dejamos de creer, empezamos a suponer. Por eso es que a veces nosotros estamos, yo supongo que no. Cuando suponemos, no estamos realmente creyendo. Y eso lamentablemente nos limita. Y en ese mismo día dejamos de experimentar los milagros. Si queremos experimentar lo milagroso, tendremos que dejar de suponer. Para poner en acción la fe, una mitad es aprender lo que no sabemos, la otra mitad es desaprender lo que creemos saber. Hermanos, la fe no es magia, es una experiencia espiritual donde Dios pone en nosotros el don de la fe para que el Espíritu Santo nos guíe en su desarrollo. Ahora bien, la segunda mitad es más difícil que la primera. Por eso debemos reconocer que Jesús en ocasiones hacía referencia sobre esto cuando le decía en sus enseñanzas a los discípulos: oísteis que fue dicho, mas yo digo. Reconociendo que Jesús estaba desinstalando lo que habían enseñado en el Antiguo Testamento para que aprendieran la nueva revelación que Él estaba trayendo a ellos. Por eso Jesús con esto estaba instalando nuevas reglas. Por eso cuando llega el paralítico y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Dónde está el paralítico? En la superstición que había dicho que cuando venga el ángel y mueva las aguas, el primero que llegue allí es el que va a ser sano. La realidad es que no podemos ayudar a quien no quiere ayuda por mucho que la necesiten. Una de las verdades que vamos aprendiendo en la vida es que unos quieren ayuda y otros no. Hay varios que se resisten al cambio, incluso al cambio para mejorar. El mundo de este hombre inválido se redujo a 3 metros cuadrados, o sea, la camilla que lo sostenía. Pero si quieres estar bien, no puedes seguir acostándote en la camilla segura que te mantiene, ¿verdad?, limitado por tanto tiempo. Es interesante porque este hombre tuvo tanto tiempo inválido que posiblemente ya sus piernas solo eran piel y hueso. Yo no sé si usted ha visto una persona que no puede utilizar sus extremidades, como sus extremidades se ponen plaquitas, así que parece que están en el hueso. Eso tiene una razón. Eso tiene una razón porque las extremidades se fortalecen porque son músculos. ¿Verdad? Y nosotros damos por hecho de que caminamos, pero caminar es una hazaña neuromusculoesquelética, que mientras más nosotros podemos entonces fortalecer esos músculos, vemos entonces que los músculos se ensanchan y entonces no solamente se ve carne y hueso. En mi humilde opinión, el hecho de que este hombre con 38 años de inválido caminara sobre la tierra cuando Jesús le dijo que levántate, era tan milagroso como ver a Jesús caminando sobre el mar en la quinta señal. Este hombre tenía 38 años de inválido y Jesús le dijo: levántate, camina, y caminó. Pues eso es tan milagroso como Jesús caminando en la quinta señal sobre el mar. No podemos hacer lo que hacíamos siempre, ¿verdad? Si queremos ver cambios significativos, tenemos que cambiar la ecuación en nuestras vidas. Tienes que sumar algo y restar algo, porque si estamos en desequilibrio prolongado, esto nos duerme la mente y nos atropia los músculos para que podamos ver lo milagroso. Cuando miramos la Biblia y vemos en sus narraciones experiencias milagrosas, como por ejemplo, vemos a una mujer de 90 años y estéril, que anatómicamente, biológicamente y ginecológicamente era imposible que una mujer de esa edad pudiera tener hijos, pero Romanos capítulo 4, verso 17 en adelante, dice: a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo:
te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar, dice la Escritura en el verso 20. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. O sea, la fe no es lógica, pero tampoco la fe es ilógica. La fe es espiritual. O sea, no ignora la realidad. Este hombre tenía 38 años inválido. Esa era la realidad. Pero la fe no ignora la realidad. No es magia, pero tampoco es algo ilógico, ni es lógico. Es espiritual. Solo añade a la ecuación a Dios. En la ecuación. Me encanta que Jesús en este milagro lo sana en un sábado. Le dice, toma tu lecho, toma tu camilla y vete. En un sábado. Los judíos no podían hacer nada los sábados. Jesús pudo haber esperado para sanar al hombre el domingo, pero él sabía que iba a sacudir a los vigilantes del sistema religioso, que precisamente eran los que tenían limitado al pueblo de Dios. Le iba a romper los paradigmas. Hermanos, si aprendemos a seguir las instrucciones de Jesús, vamos a ofender a muchos fariseos, porque la obediencia a Jesús desafía las reglas humanas que no honran a Dios. Para los hombres es más oneroso seguir las reglas que sanar a este pobre hombre. Hay un mundo de diferencia entre seguir a Jesús y seguir las reglas. Si sigues a Jesús, no violarás las reglas de Dios, pero si vamos a violar las leyes humanas, al hacerlo ofenderás a muchos fariseos. Cuando Dios te pida que hagas algo, que salgas de lo convencional, si estás dispuesto a hacerlo, verás y harás cosas que a los 38 años no habías podido hacer por tu incapacidad que había reducido tu vida a simplemente 3 metros cuadrados. Mis amados hermanos, cuando miramos el segundo milagro que narró Juan en este evangelio, vemos a un hombre de la nobleza que desafió todos los protocolos y llegó a Jesús para ver el milagro de la sanidad de su hijo. Ahora, en esta tercera señal, en este tercer milagro, un paralítico tuvo que desafiar las leyes terrenales opresoras, aprender a hacerse un camino para valerse por sí mismo a pesar de la oposición de los religiosos de la época. ¿Por qué lo sano sábado? Porque el tiempo es de Dios. Él fue el que hizo el tiempo. Y Jesús está estableciendo con estas señales que Él es Dios. De hecho, en 5 de las 7 señales, los protagonistas de estos milagros que nos narra Juan, no sabemos nada más de ellos en la Biblia, solamente en esa narración. Pero estoy seguro de que luego de la experiencia que tuvieron, vivieron conforme al milagro que recibieron. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los creyentes, ¿saben por qué es que la mayoría de los creyentes no experimentan milagros? La mayoría de los creyentes, ¿por qué no experimentan milagros? Porque no quieren correr riesgos. Ese es el secreto de experimentar milagros. Tienes que arriesgar tu reputación para ver milagros. Tienes que salir del pequeño cuadro que te ha limitado el pensamiento por tantos años.
desafiar los protocolos que te imponen y salir a buscar a Jesús. Al poner a disposición los 5 panes y los 2 peces para que se lograra la cuarta señal, y se las pones en las manos de Jesús, verás que es suficiente para alimentar una multitud. Si no pides el milagro, no sabes o no sabrás lo que pudo haber hecho Dios con ese milagro que pediste. Dios no va a contestar la oración que no se hace. Así que si no recibes la respuesta, no se trata de un fracaso, porque la respuesta no depende de ti, depende de Dios. La oración es la acción donde le ponemos a Dios la bola en su cancha. Y ahora no depende de nosotros, sino depende de Él ejercer su soberanía. Cuando te activas en fe, o sea, cuando arriesgas tu reputación orando, entonces Dios responde. Cuando Jesús está enfrente de la tumba del difunto Lázaro, ya tenía 4 días de muerto. Pero Jesús enfrente de la tumba hace una oración. Dice Juan 11, 41. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Ya Jesús había orado antes de llegar a Betania. Ya Jesús sabía que Lázaro estaba muerto. Y Él ora al Padre para que se haga realidad lo que Él dijo que era. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es interesante que Jesús ahora dice: tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Cuando miro las Escrituras veo que Dios hizo milagros con los que más se arriesgaron. No tenían miedo de pedir, por ejemplo, a Josué, pedir que el sol se detuviera. Claro está. En aquel momento, Josué capítulo 10 escribe que el sol se detuvo casi un día. Eso está en Josué capítulo 10. Sabemos ahora por los avances de la ciencia que el sol siempre ha mantenido en el mismo lugar, que lo que rota es la tierra. Pero en aquel tiempo que no había ciencia que había descubierto esto, pues como el sol se detuvo casi un día, pues ¿qué dijo el que observa? El sol se detuvo por casi un día. Pero la realidad es que él oró para que se mantuviera el día y así ellos pudieran vencer al enemigo. Ahora bien, también vemos la oración de aquel joven o aquel hombre llamado Daniel, que con su oración se taparon la boca de los leones. Que con la oración de Josué cayeron murallas. Que con la oración de Eliseo hachas flotaban en el agua. Que los muertos resucitaban. Con la oración que Pablo hizo, ¿verdad?, por Tíquico. Cuando se murió Tíquico, Pablo oró y resucitó Tíquico. Podemos concluir diciendo: este milagro desafía las limitaciones humanas, desafió las leyes terrenales. Este milagro demostró que Jesús estaba por encima de una religión, la relación de un pueblo por las muchas cargas que le imponían sus religiosos. Este milagro no mostró la capacidad del Hijo del Hombre, Este milagro nos mostró la capacidad del Hijo del Hombre para perdonar pecados y mostrarnos la gracia por encima de una religión. Que Dios les bendiga en esta mañana. Así que voy a hacer una oración, ¿verdad? Lo sorprendí hoy, ¿verdad? Fui cortito para que digan: oye, el pastor siempre predica 1 hora. Hoy prediqué más que 35 minutos. Bien importante, en esta mañana. He predicado de 7 señales que establecen la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús, ¿verdad? Era importante que en aquel tiempo, cuando Juan la desarrolló, había una crisis espiritual. Y la gente estaba teniendo problemas en creer si Jesús realmente era quien había dicho ser.
Pero Juan claramente con este tratado expuso claramente que Jesús era quien dijo que era, el Hijo de Dios, y que creyendo en ese Hijo de Dios, todo aquel que cree se le da potestad para tener vida eterna. Así que en esta mañana, aquellos que me están observando por las redes, si hay alguien en este lugar, en cualquier lugar que esté mirando por las redes, que no ha recibido a Jesucristo como Señor de su vida, esta es la oportunidad. Este evangelio nos muestra claramente quién era Jesús. Por tanto, yo te invito a que recibas a Jesús como el Señor de tu vida. Esa es mi invitación a ti. Si hay en este lugar a alguien que necesite también alguna oración, este es el momento. Estamos ante un Dios que hemos visto que a través de 7 señales hizo 7 poderosos milagros. Todavía ese Dios que hizo milagros en el siglo I, continúa haciendo milagros en el siglo XXI. Amén. Así que si hay alguien en esta oración o necesita algo, este es el momento. En este momento, ¿verdad? Vamos a... ¡Qué bueno! Tenemos a mi hermana Evelyn que viene por ahí. Ella sí quiere un milagro. Un milagro. ¿Habrá alguien más? Voy a estar entonces orando por mi hermana Evelyn, ¿verdad? Para que en medio de esta experiencia, ¿verdad? Podamos tener